Bienvenidos a este nuevo tutorial de circuitos en paralelo. En esta oportunidad trataremos solamente con dos resistencias. En el siguiente video, la parte 2, ya trataremos con 3 o más resistencias. Un circuito en paralelo son cuando las resistencias se conectan entre sí y a su vez hacia la fuente de voltaje. En este caso, cuando la corriente sale de la fuente de voltaje, se reparte entre la resistencia 1 y resistencia 2. Por ende, el voltaje sería el factor constante y la corriente se reparte o se divide entre las resistencias. Cuando tenemos un circuito en paralelo, lo primero que hacemos es encontrar la resistencia total. Para ello hacemos el producto de las resistencias sobre su suma. Para entender mejor, miremos un ejemplo. Dos resistencias de 400 ohmios y 100 ohmios se conectan en paralelo a una fuente de 20 voltios. Encontremos el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistor. Primer paso, encontrar resistencia total, aplicando la fórmula, el producto sobre la suma de las resistencias. Reemplazando valores, realizamos la multiplicación del numerador 400 por 100. Y la suma del denominador 400 más 100. Al final, en este caso, podemos cancelar dos ceros en el numerador y en el denominador, quedando 400 sobre 5, igual a 80 ohmios. Esa sería nuestra resistencia total. Como ya tenemos resistencia, encontremos voltajes, sabiendo que el voltaje total es igual a 20 voltios. La corriente total sería, por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, 20 sobre 80 ohmios, igual a 0,25 amperios, o que es lo mismo, 250 miliamperios. Como ya tenemos el total, encontramos lo que son voltajes en cada resistor, sabiendo que el voltaje es un factor constante en todas las resistencias. Por tanto, el voltaje en la primera, segunda resistencia equivale igual al voltaje de la fuente, 20 voltios. Una vez encontrados los voltajes, encontramos la corriente en cada resistor, aplicando ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Reemplazando valores, en el primer resistor habrían 50 miliamperios. En el segundo resistor serían 200 miliamperios. Con el valor de corrientes y voltajes, encontremos potencia en cada resistencia, aplicando la ley de Watt, voltaje por corriente. Multiplicando el voltaje, que sabemos que equivale igual al voltaje de la fuente, 20 voltios por 0,05 amperios, igual a 1 watt. Potencia en el segundo resistor. Igualmente aplicamos ley de Watt, voltaje por corriente, y tendríamos 4 vatios. Encontremos también la potencia total, la que está en todo el circuito, que sería el voltaje total por la corriente total, igual a 5 watts. Mil gracias por todos. Nos veremos en el segundo video, parte 2 de circuitos paralelos. Los espero.